En nombre del Ministerio del Medio Ambiente y de su proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña, agradecemos su asistencia y le damos la bienvenida al seminario Bosque Esclerófilo ante olas de calor, nuevos escenarios y desafíos que impone el cambio climático. Junto con ello, agradecer a la institución anfitriona, la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes han tenido la iniciativa de organizar este evento, al cual nos hemos sumado como ministerio con mucho entusiasmo para tratar un tema de gran relevancia actual en tanto fenómeno que está ocurriendo con nuestro ecosistema. Y por último, agradecer también esta lluvia, ya que tanta falta nos hacía tanto a nosotros como a los ecosistemas que estamos hablando. Bueno, los dejo ahora con el jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, que a nombre del Ministerio va a dar unas palabras inaugurales, Juan José Donoso. Bien, muy buenos días a todos los presentes. Como director del proyecto GEF Montaña y jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente, quiero agradecer especialmente a los profesores Cinnamon Dobbs y Marcelo Miranda, a la Universidad Católica por recibirnos aquí hoy día, y agradecer especialmente a todos ustedes por su presencia en este seminario sobre los impactos de las olas de calor en nuestro bosque esclerófilo. A pesar del corto tiempo de organización que tuvo este seminario, estamos convencidos que era muy necesario y urgente hablar sobre este tema y darle mayor visibilidad. Es conocido que nuestra biodiversidad está sometida a múltiples presiones, especialmente en una región como esta. A todas las ya conocidas se agregan ahora estos eventos de altas temperaturas bajo un periodo prolongado de sequía. Pero en este contexto que es complejo, quiero destacar algo positivo. El monitoreo que estamos teniendo de nuestros ecosistemas y especies, especialmente destacado aquí hoy día, este impacto de las olas de calor pudo cuantificarse porque hemos montado en un trabajo conjunto del proyecto GEF Montaña y la Academia un sistema de monitoreo de la biodiversidad y servicios ecosistémicos que hemos llamado SINBIO, a escala regional, en este caso en la región metropolitana de Santiago. El año pasado se expuso en esta misma universidad, de hecho, los resultados del monitoreo del aporte de especies arbóreas del bosque esclerófilo a la purificación del aire, en 111 parcelas distribuidas en toda la región, a cargo de los investigadores de la Universidad Católica y la Universidad Mayor. Este verano se volvió a visitar más de 70 de estas mismas parcelas y el muestreo reveló que nos encontramos ante la presencia de un fenómeno de daño masivo de árboles en sus hojas, ramas, hasta con resultado de muerte, en respuesta a las altas temperaturas registradas. Pudimos cuantificar, de hecho, el impacto a través de estas parcelas de monitoreo. Pudimos ponerle número al problema, un proceso que es clave para poder pasar de la sensibilización al trabajo sobre cómo minimizar estos problemas que enfrenta el bosque esclerófilo en la región. Y por todo esto, hoy quiero destacar especialmente la importancia de monitorear nuestra biodiversidad, ya no solo en lo relacionado a este problema específico que nos reúne hoy, sino que de modo permanente y de modo sistemático en todo el país. Y por eso, como Ministerio del Medio Ambiente, estamos empujando con fuerza la pronta aprobación del proyecto de ley que crea un servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Esta institucionalidad es clave para el país y tal como ha dicho la ministra Schmidt, es el corazón del Ministerio del Medio Ambiente y que está pendiente desde hace más de 8 años en el Congreso su aprobación desde el año 2010. Con la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el SBAP, tendremos finalmente por primera vez en Chile un servicio 100% enfocado en la conservación de nuestra naturaleza. Y dentro de este servicio, una de sus funciones será construir un sistema de información y monitoreo de la biodiversidad a nivel nacional, el SINBIO. Tendremos finalmente una institución especializada, focalizada en monitorear, restaurar y conservar nuestro patrimonio natural, nuestros ecosistemas, nuestras especies.
Es por eso que quiero darle especialmente este mensaje de urgencia de contar con el SBAP. Por eso los invito especialmente a sumarse a la campaña de recolección de firmas que inició la Sociedad de Ecología de Chile, la SOCECOL, en change.org, para a través de un paso concreto hacer ver la relevancia de esta iniciativa, que necesitamos visibilizarla mucho más. Lamentablemente, no quiero decir que con esto se van a detener todos nuestros problemas. La existencia del futuro SBAP no va a detener estos fenómenos, pero de todas maneras nos va a ayudar a enfrentarlos de mejor forma, con más información, con mejores recursos humanos y financieros, con una mejor normativa, todo dedicado a la conservación de nuestra biodiversidad. Porque nuestra biodiversidad en este contexto no puede esperar, necesitamos el apoyo de todos para hacer ver la urgencia de avanzar con estos cambios. Con mayor información y de calidad podremos enfrentar mejor los desafíos, en particular de adaptación al cambio climático en el marco de la COP25 este año, y así estar mejor preparados para actuar en respuesta a estos problemas. Y el seminario de hoy apunta directamente a esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Ahora les explicaremos brevemente la metodología de esta jornada, que consta de 2 bloques. ¿Ya? En el primero habrá 2 exposiciones de especialistas académicos que presentarán resultados de sus investigaciones. Luego habrá una pausa para café, bueno, tal como aparece en pantalla. Y en el segundo bloque primero expondrá una investigadora del proyecto GEF, Corredores Biológicos de Montaña, y luego tendremos un panel de discusión con los expositores más algunos profesionales de este proyecto GEF y otros académicos de especialidades asociados al tema que nos convoca. Debido a la amplia concurrencia, las preguntas las abordaremos mediante tarjetas que serán repartidas por el equipo organizador y les pedimos que escriban sus preguntas y después se las devuelvan a ellos. Durante la pausa para café, el equipo organizador agrupará los temas preguntados para que sean abordados adecuadamente durante la hora que tenemos dentro del panel de discusión. Bueno, y ahora vamos a dar paso a la primera exposición a cargo de Marcelo Miranda, del Departamento de Ecosistema y Medio Ambiente de esta casa de estudios. Él es ingeniero forestal, doctor en ciencias forestales y especializado principalmente en remote sensing asociado a bosques. ¿Aló? Ahí sí. Voy a poner el tiempo porque yo me paso siempre, así que eso. Bueno, buenos días, muchas gracias por venir y gracias por el interés en esta temática. Oh, ¿qué pasó? Bueno, lo que nos convoca ya es claro, ¿cierto? Principalmente es poder discutir con ustedes fenómenos que estamos observando en nuestro entorno próximo, los matorrales y bosques xerófilos, y especialmente convocarlos a una reflexión en conjunta respecto a qué podemos hacer en el fondo como comunidad frente a estos nuevos eventos que se nos vienen como muy encima. Los resultados que ustedes van a ver hoy día son productos justamente de la posibilidad de tener el mundo natural medido. Es decir, con Cinnamon habíamos trabajado con el proyecto GEF en la determinación de la captura de material particulado y tuvimos que hacer parcelas de inventario forestal muy completas y ese hecho nos permitió justamente observar un cambio y poder ir a contratarlo de forma más cuantitativa. Y realmente decir, yo soy súper exagerado, entonces yo le decía a Cinnamon, oye, estoy viendo que los bosques se secan, acompáñame, miramos para poder ver en el fondo que realmente es lo que está ocurriendo. Eso es importante. Esta primera parte, lo que buscamos es hacer una revisión y ver si este fenómeno básicamente es nuevo, es único en Chile, qué es lo que está pasando. Y lo que yo les voy a entregar es un contexto de qué es lo que está pasando y tal vez algunas explicaciones que ya los científicos comenzaron a darse respecto a este problema.
Bueno, un pequeño índice, yo les voy a dar un pequeño esquema, un pequeño contexto de qué entendemos por los bosques esclerófilos, especialmente su localización. Vamos a hablar un poco de la sequía y las olas de calor. ¿Qué son estas sequías, cierto? Se supone que llevamos ya 10 años en sequía, entonces, pero ¿qué significa eso? ¿Y qué significa que también existan olas de calor? ¿Ya? Y después vamos a hablar sobre muerte de árboles, fenómeno global, ¿ya? Y algunas causas y efectos que ya se están viendo, para terminar básicamente reflexionando sobre las necesidades de observación y también las necesidades de acción. Fíjense que la pregunta que más nos han hecho es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ayudar? Bueno, eso es importante reflexionarlo y queremos llegar a eso, ojalá. Bueno, cuando hablamos de bosques esclerófilos, matorral y bosque esclerófilo, tenemos que imaginarnos formaciones de árboles, ¿cierto? Dominadas por árboles que no son pequeños, y los podemos encontrar principalmente desde el norte de los Vilos, asociado a la costa, ya en una diagonal, hasta aproximadamente la cordillera del Melón, por la cordillera de la costa, vamos a la cordillera del Melón, ¿cierto? En la quinta región, y luego pasan el río Aconcagua, pero ya entrando a estar presente en ambas cordilleras, tanto de los Andes, en los pies andinos y de la cordillera de la costa, hasta llegar finalmente hasta el río Biobío, al límite del río Biobío. Es decir, que cuando hablamos de bosques esclerófilos y matorrales esclerófilos, estamos hablando de un área bastante importante y también con condiciones ambientales bastante diferentes, ¿ya? Ahora, los bosques como tales, cuando hablamos de bosques de estructuras arbóreas, mayores tal vez a 4 metros y pueden tener alturas hasta 12 metros sin problemas, con una gran densidad. No se encuentran en todos lados, ¿cierto? El paisaje nuestro natural, tenemos la imagen de una pradera, una sabana, ¿cierto? Un matorral. ¿Por qué? Porque se encuentran en orientaciones tremendamente favorables, ¿ya? Es decir, mientras más al norte, más favorable tiene que ser la condición y más específica, y hacia el sur se relaja un poco y las condiciones son un poquito distintas. Laderas de orientación sur principalmente, fondos de quebrada, y desde la Aconcagua hacia el norte los encontramos en las zonas altas, donde todavía tenemos la influencia de la vaguada costera, que hace un aporte hídrico bastante importante. Yo creo que muchos de ustedes ya saben este contexto, las especies que lo dominan: quillay, litre, peumo, boldo, maitén, espino, lingue, patagua, en condiciones más específicas, que todas tienen un hábito arbóreo muy claro, ¿ah? Árboles que pueden llegar a vivir 800 años, ¿cierto? 500 años, con hojas que son, aquí está lo importante, perennifolias, es decir, no hay un recambio muy evidente debido a las estaciones, sino que hay un recambio gradual de estas hojas a través del tiempo, ¿cierto? Pero si ustedes miran este bosque esclerófilo, los Vilos, tenemos alrededor de 200 milímetros de precipitación. Ojo que esa es precipitación pluvial. El aporte que hace la neblina es tremendamente importante. Se estima que puede ser entre 50 y 100 milímetros más lo que está haciendo el aporte de la neblina sobre el norte. Especialmente la parte norte. Cordillera del Melón, 300 milímetros. Talca, 600 milímetros. Y ya en Chillán, 1000 milímetros. Tenemos un gradiente de 800 milímetros de agua. A mí cuando me preguntó mi hijo, ¿qué es lo que es esta cosa, los milímetros? Entonces, yo le dije un metro cuadrado, 300 milímetros son 30 centímetros de agua por cada metro cuadrado que cae, ¿verdad? Y cuando hablamos de 1000 milímetros, estamos hablando de 1 metro de agua por cada metro cuadrado que cae. Entonces, la cantidad de agua es bastante, varía bastante. En cambio, el gradiente de temperatura disminuye hacia el sur, ¿cierto? Pero no es tan alto, estamos hablando de un orden de 3 grados de diferencia, ¿ya? Es decir, estamos hablando de cerca de 800 milímetros de diferencia, pero un gradiente de temperatura que no es tan importante. Por favor, ponga la atención a la próxima slide. Si yo les pregunto de dónde son esas fotos, podríamos hacer un concurso, ¿cierto? Son de los Vilos, son del sur, del norte. Es difícil, ¿ah?
poder diferenciarla. La primera foto del lado derecho, eso es los vinos. Tenemos quillay en las zonas altas, con barra viejo, con líquenes, ¿cierto? Producto de la presencia de la neblina, pero con estructuras de bosque bastante importantes. Y esta zona acá, un lugar que a mí me encanta, es la Campana, ¿cierto? El Valle de la Campana, donde ahí tenemos una expresión tremendamente clara de lo que es un bosque esclerófilo, con la mayoría de sus especies. Y esta zona ya es un bosque en el sur, llegando a Chillán, ¿cierto? Entonces tenemos, si ustedes pueden ver, como tal, en este tremendo gradiente encontramos estructuras que son tremendamente semejantes y que están sometidas a condiciones ambientales bastante distintas. De un punto de vista de los suelos, estos bosques se encuentran en condiciones de suelos degradados, principalmente por el desplazamiento que han tenido por la acción antrópica, ¿cierto? Que nos ha llevado a desplazar la agricultura a desmonte, llevando esto hacia a tierras más altas. Acá tenemos un mapa del proyecto GEF, donde el catastro del bosque nativo nos muestra, por ejemplo, para la región metropolitana y parte de la quinta región, donde se encontrarían estos bosques y presentan distintas densidades. Lo interesante es que cuando uno habla de bosque, del ámbito forestal, habla de árboles forestales. ¿Ya? Imagínense ustedes una plantación de pino, de eucalipto, ¿cierto? Estamos hablando de que se habla de 1.300 árboles forestales, ¿ya? Es decir, por una hectárea 1.300 árboles. Y cuando se hace el manejo de estos bosques, de estas plantaciones, ¿cierto? Bosques, se puede decir bosque, ¿no? Podemos llegar a 300 árboles forestales, 500 árboles forestales. ¿Sí? Ahora, fíjense que nuestros bosques, nuestros bosques son bastante en distintas densidades. Ahí tenemos cordillera andina, cuenca de Santiago, ¿cierto? Podemos llegar a 1.000 árboles forestales, que es bastante importante. Se alta una densidad interesante. Hasta, 350 árboles forestales, que son estas situaciones donde, por ejemplo, el quillay está presente, en la sinucia, ¿cierto? Y uno ve que están presentes ciertos árboles. Es decir, que de alguna manera son bosques que estructuralmente son bastante largos, con especies que pueden llegar 8 metros, 10 metros, hasta 12 metros de altura. ¿Ya? Y como dice ahí, con diámetros de copa, pueden tener diámetros de copa de 6 metros, 8 metros. ¿Ya? Han sido bastante ignorados y luego durante el tiempo, pero yo creo que estamos en una recuperación de una revaloración. Bueno, respecto a la sequía, quisiera mostrarles el siguiente. Básicamente la sequía se define como una anomalía, es decir, frente a un régimen de precipitación histórico continuo, las anomalías que se presentan a ella pueden caracterizar una sequía principalmente por su duración, ¿ya? Y por su intensidad. Hay varias formas de medir la sequía, hay varios índices, muchos índices, donde se relaciona el balance del agua respecto a un año normal, o también se agrega a este balance de agua el efecto de la evaporación que ocurre en un punto determinado. La sequía no en todos lados es igual, sino que depende de las condiciones propias. Nosotros vivimos en un clima mediterráneo, ¿cierto? Semiárido, donde nuestra precipitación de 300 milímetros, la sequía va a ocurrir en torno a las variaciones a esa precipitación. Si nos vamos a Valdivia, donde llueve 1.900 milímetros, ¿cierto? O 2.000 milímetros, la variabilidad que ocurre respecto a rangos de esa media se puede considerar sequía o no. Bueno, la sequía causa escasez de precipitación, se llama sequía meteorológica, y deriva básicamente en insuficiencia de recursos que en el caso de la agricultura se suple con riego, pero en el caso de las plantas de los bosques naturales no hay alternativa. Tienen que tener ellos un mecanismo para poder adaptarse a estas variaciones. Básicamente, como les dije, precipitación, temperatura y evapotranspiración son los factores más usados para poder generar índice. ¿Qué ha pasado con el cambio que estamos viendo ahora en el clima?
ha habido una acentuación de este tipo de fenómenos. Lo que les voy a presentar ahora es bastante interesante. Es una página web donde se registran en el fondo datos de temperatura, precipitación y se generan automáticamente índices de sequía. ¿Ya? Estamos acá viendo este índice que es Standardized Precipitation Evaporation Index, que justamente en una función matemática mezcla la diferencia de precipitación con la evapotranspiración de las plantas en los distintos sistemas. Ahora, la sequía yo la puedo medir respecto al año anterior, 5 años, 10 años, y puedo ver en el fondo, en el tiempo, ver esta variación. ¿Qué es lo que observamos acá? ¿Qué es lo que les quiero presentar? Fíjense ustedes nuestra zona de mediterránea, ¿cierto? Que se encuentra, la que estamos hablando desde Los Vilos hacia el sur hasta Biobío, que si miramos un periodo de 12 meses, ¿ya? Tenemos básicamente acá, bueno, este índice, para poder explicarles, habla de que un año es normal si me encuentro entre valores de 0, 1 o 0 y menos 1, ya cercanos a esos valores. Cuando yo me salgo de esos rangos, ya estoy en una condición que es desfavorable, muy desfavorable, y podemos llamarla como sequía. Fíjense que a través del tiempo ha variado bastante. Perdón, aquí. Acá estamos mirando ahora, considerando 24 meses, 2 años atrás, ¿cierto? Lo que ha pasado en el último tiempo, desde el 2010 hacia adelante, nosotros estamos en un periodo de sequía bastante prolongado, ¿cierto? Y esto lo constata estudio del centro CR2, el CR2, ¿cierto? Que habla de una mega sequía que ya lleva 10 años. Y si miramos ahora, por ejemplo, hacia 48 meses atrás, tenemos que, bueno, algo está pasando acá, que llevamos un periodo tremendamente fuerte de falta de precipitación, ¿ya? Y también un desbalance en la evapotranspiración. Bueno, esto, las especies del bosque esclerófilo y todas las especies tienen que encontrar mecanismos para poder enfrentar esta condición, ya que no como ocurre en los cultivos, se suple con el riego, acá no hay riego, ¿ya? Sino que de alguna manera hay estrategias adaptativas que me permiten a mí afrontar estos periodos de 5 años, 10 años, 15 años, ¿cierto? Ya llevamos 10 años. Ahora, si ustedes se fijan acá, hemos hablado de agua y evapotranspiración, es decir, el consumo de esta agua por la superficie, pero cuando ocurren sequías se asocia otro tipo de fenómenos a los cuales llamamos olas de calor. Y también estas olas de calor hay definiciones meteorológicas y cada país también tiene su propia definición, de nuevo, bajo una condición de clima mediterráneo, de temperaturas, por ejemplo, 16 grados Celsius de media, 300 milímetros de precipitación, se considera una ola de calor cuando se sobrepasa cierto umbral. En este caso, la definición que tiene la ONEMI para definir ola de calor es la siguiente: cuando durante 3 o más días consecutivos la temperatura máxima diaria de una localidad es igual o mayor a la temperatura máxima promedio mensual entre noviembre y el mes de marzo. Es decir, tengo un rango básicamente de verano, ¿cierto? Noviembre-marzo, que tengo un promedio de máximas. Cuando un día sobrepasa ese umbral por más de 3 días, estamos en una ola de calor, ¿ya? Y cuando este evento básicamente ocurre más de 3 días, se habla de una ola de calor extrema, ¿ya? Ahora, ¿qué consecuencia tiene esta ola de calor? Cuando alcanzamos los 32 grados, 33 grados, esto ocurre en un periodo corto de tiempo durante el día. Se habla aproximadamente de 2 horas. Durante 2 o 3 horas la temperatura llega a un máximo. Cuando tenemos estos eventos extremos, lo que pasa es que tenemos, además de temperaturas extremas, tenemos un rango mayor de horas con temperaturas, por ejemplo, sobre 30 grados Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Que la evapotranspiración no solamente es más exigente, sino que más larga en el tiempo, ¿ya?
Entonces, eso es lo que está ocurriendo hoy día, que a diferencia de una sequía normal, sin olas de calor, lo hace más complejo. Es decir, tenemos falta de agua, pero por otro lado estamos sometiendo al sistema a un estrés térmico que es bastante fuerte, ¿ah? Y tiene consecuencias. Bueno, acá dice en el fondo, bueno, está puesto ahí abajo que el tema de temperatura. ¿Qué pasó el año 2019? Por ejemplo, ha sido un año de récord, ¿cierto? Lo más interesante es que el año 2018 había sido el año anterior. Ya, 10 minutos. Sí. Y tenemos básicamente, por ejemplo, Santiago 38,3 grados, ¿cierto? Quillón, en Chillán, 44,9 grados, ¿ya? Temuco, 40,4 grados. La temperatura más alta registrada ha sido en Dubái, cerca de 54 grados Celsius, ya a nivel mundial. Entonces, estamos todos sometidos a una intensidad bastante importante. Esta información está disponible en el CR2 también, una base de datos muy interesante que uno puede acceder vía internet, ¿cierto?, para poder ver estos datos. Bueno, fíjense acá, este es Santiago, la zona de la precordillera, este Agua de Ramón. Yo hablo siempre de Agua de Ramón porque voy mucho a Agua de Ramón, vivo al lado de Agua de Ramón, entonces es como el punto experimental. Fíjense acá esta zona, tenemos la imagen satelital, y acá lo que les voy a presentar a continuación es la imagen de temperatura tomada por el satélite Landsat en el periodo de este verano, donde comparamos la anomalía respecto al año 2016, 17 y 18. Es decir, al 2019 le restamos el promedio de temperatura del suelo y lo que estamos viendo, por ejemplo, que tenemos diferencia de 2 grados, 3 grados Celsius de promedio de todo un periodo. Eso es mucho. Es decir, si ustedes ven, todos estos sistemas están siendo sometidos básicamente a presiones térmicas importantes. Bueno, ¿qué ha pasado con la muerte de árboles? Ahora entrando en un fenómeno global. Bueno, lo que ha pasado es que han sido cada vez más comunes, no solamente está ocurriendo en Chile, si uno busca la literatura, está ocurriendo a través del mundo y lo más interesante, que está ocurriendo asociado a sequías combinado con olas de calor. ¿Ya? Básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Hay dos tipos de procesos que se han estudiado. Primero que nada hay un desbalance fisiológico, ¿cierto? Por ejemplo, ya les voy a explicar un poquito más adelante, donde las plantas no pueden conducir agua y como las bombas, la gente que maneja las bombas se cavitan y al interior queda 20 minutos. Debo hablar más rápido. Sí. No, si no me paso, estaría hablando como 4 horas. Así que eso. Bueno, básicamente hay un desbalance fisiológico y hay una pérdida, en el fondo, muerte de individuo por un problema fisiológico. O hay un desbalance sistémico. ¿Qué quiere decir? Que el árbol pierde, en el fondo, fuerza y da paso para el desarrollo de otros elementos presentes, como por ejemplo hongos, patógenos, ¿cierto?, que se ven favorecidos y atacan principalmente a los hospederos, de un punto de vista sistémico. Son los dos tipos de efectos que se han observado. Este paper es muy interesante, fíjense que del año 2010, hace 8 años atrás, donde hacen una revisión respecto a este tema y se analiza una lista de más de 100 puntos donde han ocurrido este fenómeno. Perdón. Oh, ahí está. En África, por ejemplo, tanto en Europa, ¿cierto?, en Asia, en Australia, Estados Unidos y en Sudamérica se había registrado solamente en Argentina ese año. Es decir, que es un fenómeno bastante global. Y en los sistemas mediterráneos, yo estuve hace poco con un profesor español, ¿cierto?, es fisiólogo, y está ocurriendo fuerte en el Mediterráneo español, Mediterráneo francés, en el Mediterráneo de Norteamérica, en Australia, en África, en el África está en todos lados. Es decir, un fenómeno bastante global. Y las mismas condiciones, sequías extremas,
olas de calor, respuesta fisiológica en algunos casos, ¿cierto? O respuesta en el fondo sistémica en otros casos. Bueno, y acá tenemos lo que está pasando en Chile. Esto es Doñihue, Peumos, que se están secando de esta forma, Litre, ¿ya? Que colapsa. Acá tenemos, por ejemplo, un Litre y acá tenemos un Quillay, ¿ya? Que de alguna manera están respondiendo a este fenómeno. Ahora puse esta página al frente, esta foto al frente, que es de Mónica, es un ¿cómo se llama? Es un lingue, ¿ya? Entonces, son especies del bosque querófilo que tienen muy buenas condiciones, pero están siendo afectadas. Bueno, ¿qué es lo que pasa finalmente? Ocurre que el árbol se queda sin agua, es decir, ya las raíces y el suelo está tan seco que hay una baja disponibilidad de agua en el suelo, es decir, y esto se suma a un aumento de la evapotranspiración, ¿cierto? Por esta cantidad de horas con temperatura alta, disminuye el potencial hidráulico, en el fondo como las bombas no hay conducción y se empieza a conducir agua y finalmente todas las estrategias de control como el cierre de estomas o la pérdida de arquitectura, ¿cierto? Ya no sirven y colapsa el xilema. Y se cierra el xilema y como que el árbol, yo hablaba con un amigo fisiólogo, se acogota. Me queda poquito ya, ¿sí? Estamos terminando. Bueno, estos también son estudios de España, ¿cierto? Del profesor Villagrosa que nos estuvo visitando. Y fíjense ustedes acá, en esta diapo, acá vamos a hablar en el fondo de kilopascales, de presión, ¿cierto? Los árboles en sí viven entre menos 1 kilopascal y menos 3 kilopascales, ¿ya? Pero cuando ocurren estos eventos, llegan hasta menos 8 kilopascales, es decir, un vacío interno que es muy, muy alto, ¿ya? Que acá tenemos en el fondo entre 3 y 6, y las especies tienen esta presión interna, es la que permite la conducción de agua. Y acá lo que se observa, que en función de esta presión, en megapascales, ¿cierto? Perdón, tenemos en el fondo la pérdida de conductividad de agua. Entonces, cada especie tiene su curva propia de cavitación, y eso es importante, es decir, hay especies que son más resistentes y otras menos resistentes. ¿Qué sabemos de Chile? Yo diría que no sé si casi nada, para no decir nada. Y es un tema interesante a explorar. Bueno, ¿y qué es lo que es la cavitación? Acá les puse un tejido cilemático, ¿cierto? Unos vasos. El agua fluye de un lado a otro y hay bolsas de aire que están presentes y el agua pasa de un lado a otro. Pero llega un momento en donde la presencia de aire se hace presente en todo el xilema y se pierde la conducción. Y no hay conducción de agua y eso en el tiempo genera que se seque la copa. Ahora acá a la derecha un quillay de una cepa, si ustedes ven, ha muerto la mitad del árbol, tal vez por una estrategia, y mantiene la otra mitad. Los árboles, una de sus estrategias, después del cierre de estoma, es la pérdida en el fondo, se cierran los estomas, pierden las hojas, pierden ramas, van perdiendo estructuras, son como un lego, ¿ah? Pero la cavitación ocurre en todo el sistema. La última para terminar, básicamente en Chile es un fenómeno nuevo, que había sido tal vez observado antes en Araucaria, ¿cierto? Y ahora lo vemos en el bosque esclerófilo. Yo les digo, lo que yo he observado, estamos hablando desde de Rancagua hasta el río Aconcagua, ¿ya? En ambas cordilleras, principalmente en la zona de sombra de lluvia, ¿ya? En ambas cordilleras. Y ocurre especialmente en Quillay y en Litre. Cinnamon va a entregar los datos después. Y está ocurriendo en estructuras de bosques densos, ¿ya? Ahora, nosotros hemos pedido fotos y antecedentes y tenemos una cantidad de puntos donde está ocurriendo que, bueno, es un fenómeno bien general. Una cosa importante que la proyección del cambio climático espera un aumento de estos eventos extremos, sequías y olas de calor. Entonces, es un poco preocupante el hecho de ver cómo la vegetación va a responder a eso. No conocemos el comportamiento y respuesta fisiológica de especies afectadas y tampoco conocemos los drivers o los conductores
que nosotros podemos tal vez manejar para poder evitar esto. Por ejemplo, la pérdida de tierra de hoja en un sistema. La tierra de hoja permite la acumulación de mayor humedad y podría permitir tal vez tener una mejor resistencia, ¿ya? La presencia de ganado. Son drivers que tal vez nosotros podríamos tal vez manejar. Y no sabemos las consecuencias ecosistémicas de este proceso, lo que yo creo personalmente que estamos en presencia de un cambio estructural de la vegetación, ¿ya? No se ven efectos, por ejemplo, en el matorral. El matorral uno lo ve y se mantiene tremendamente activo. Tal vez va a haber un cambio estructural donde las grandes masas arbóreas van a cambiar por otras más pequeñas en el tiempo. Y es posible tomar acciones preventivas del daño, también se debe estudiar qué podríamos hacer, ¿cierto?, etcétera, que va a ser el tema de la discusión final. Bueno, muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Sí, muchas gracias. ¿Nos falta un micrófono? Sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver que alguien me ayude con el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Saria. Excelente. Gracias. Una pregunta que yo tengo es que históricamente se ha visto este tipo de respuestas al bosque esclerófilo, este siglo pasado, antepasado. ¿Existe récords históricos de este tipo de evento? ¿Aló? Sí. No, Sí. De forma personal, No, digamos, ¿ha visto, por ejemplo, en la prensa o en acá en Chile Yo he no. escuchado de que había una sequía muy fuerte en los 30, pero era una cosa que escuché no sé dónde, ¿no? Claro. A ver, sequía como evento hemos venido escuchando hace mucho tiempo, y olas de calor como tales, yo creo que en los últimos 5 o 6 años nos hemos contratado y hemos podido agregar a nuestro lenguaje el concepto de olas de calor. Ahora, daño en especies, yo creo que no hemos sido buenos observadores y tal vez viene pasando de antes. Yo creo que tal vez, seguramente árboles ya han cavitado por condiciones semejantes anteriormente, pero lo que nos pasó este año que era demasiado evidente. Es decir, un observador, como yo y otros observadores, lo notaban de forma muy simple. Por ejemplo, Río Clarillo es bastante notable lo que se ve seco, ¿verdad? El Cantalá, acá en la quebrada de Macul también uno lo ve de forma muy evidente y lo ve en especies donde uno tal vez piensa que no debiera ocurrir. Litre, que es una especie se supone muy adaptada al sistema, a nuestro sistema esclerófilo. Sí. Muchas gracias. Sí. Tenemos espacio para unas 2 o 3 preguntas. Íbamos a hacerla con tarjeta y yo no hice caso, ¿cierto? Aló. Felicitaciones por la presentación. Gracias. Trabajo en el Instituto Forestal. Te quería comentar que, aparte del problema complejo del bosque esclerófilo frente al cambio climático, Instituto Forestal ha detectado un problema gravísimo con las poblaciones naturales de araucarias que probablemente sea efecto también de cambio climático. Una de las acciones que está implementando Infore es hacer una migración genética asistida, es decir, colectar material genético y plantarlo en otros. Están pensando en plantar en Aysén probablemente, pero la pregunta para ti, como universidad, ¿ustedes están desarrollando algún programa de conservación genética frente a este problema? Yo no soy especialista en el tema genético, lo he conversado con colegas de la universidad. Muchos plantean que tal vez debiéramos traer material genético de individuos de más al norte, que se supone que están más adaptados a estos estreses, pero también hay un tema importante que la literatura lo que indica que las plantas tienen cierto rango en los cuales ellas pueden en el fondo vivir, ¿ah? Entonces, independiente de la condición genética, hay una condición fisiológica en este gradiente que se ocurre al interior, negativo, ¿cierto?, para la conducción de agua. Entonces yo creo que es interesante considerar la genética, pero también sería interesante considerar la selección genética en función de la capacidad de resistencia a este gradiente negativo. En nuestra facultad
en nuestro departamento no tenemos un plan de conservación genética de especies nativas. Eso no. Sí. Marcelo, un poco lo que hablamos hace un rato atrás aquí. ¿Qué crees tú que va a pasar con otras formaciones vegetales o con otras comunidades vegetales, dado lo que pasa con este bosque que es de los más resistentes que tenemos en Chile, si no el más? Pregunta compleja porque es difícil aventurarse, ¿eh? Yo creo que no me atrevería a predecir qué va a pasar. Por ejemplo, nosotros queremos medir en la próxima primavera, ¿ya? Nuestros árboles esclerófilos tienen ciertos mecanismos para poder resistir a estos estreses, como los lignotubres, por ejemplo. Entonces, no sabemos, puede que árboles que vemos secos hoy día, si mejora la condición hídrica, puede que se activen estos mecanismos de resistencia que ocurren entre las raíces y los tallos, que son los lignotúberes, y los árboles vuelvan a crecer, por ejemplo, ¿ya? Lo que se ha visto en otros países es que hay formaciones, especies que no vuelven y se secan completamente, pero otras sí vuelven por su capacidad de regeneración en base a mecanismos de adaptación como los que nombré, como los lignotúberes, por ejemplo. Eso hay que estudiarlo. Nosotros tenemos planificado visitar las parcelas que tenemos después de la primavera para ver cambios, ¿ah? Y bueno, y ahí el monitoreo se hace tremendamente importante, ¿ah? Y un monitoreo sistemático y bien riguroso. Sí. Eso. Muchas gracias. ¿Más? Después vamos a... Bueno, muchas gracias, Marcelo. Recordamos que el resto de las preguntas las pueden escribir en las tarjetas que les pasaron. Ahora corresponde el turno a la segunda exposición por parte de Cinnamon Dobbs del Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas de la Universidad Mayor. Ella también es ingeniera forestal y doctora en ciencias forestales y especializada principalmente en temas de ecología urbana. Ahí se escucha, perfecto. El Marcelo les contó un poco de qué es lo que estamos viendo en términos de clima, pero yo les venía un poco a conversar de qué es lo que estamos viendo en términos observacionales y ya cuantitativos como respuesta del bosque ante lo que nosotros creemos que es la combinación de sequía y olas de calor, ¿ya? Y para eso evaluamos los cambios en productividad primaria, que en el fondo es cuán productivo yo soy, cuán capaz soy de seguir cumpliendo mis funciones ecológicas, ¿ya? Y también cómo se ve este daño, cuán intenso es, cuán fuerte es este daño, ¿ya? Y un poco a contarles cuáles serían las posibles consecuencias que tiene esto, ya la bajada en cómo nos afecta a nosotros este tipo de eventos, ¿ya? Esto es para acá. Uy, es un poco sensible esta cosa. Entonces, las olas de calor usualmente van acompañadas de sequía, no son eventos que sean solo de calor, ¿ya? Sino que tienen un componente de falta de agua también. Estas nos pueden afectar una variedad de funciones que nos entregan los árboles, entonces el dejar de funcionar es como si yo pudiera respirar menos, mi cuerpo va a empezar a funcionar más mal, me va a empezar a dañar los órganos, etc. En los árboles pasa lo mismo, empiezan a dejar de funcionar como usualmente funcionan, ¿ya? A nivel de hoja se producen daños en reducción de la fotosíntesis, entonces como el árbol sobrevive, se alimenta, va creciendo, eso disminuye, ¿ya? Y eso hace que eventualmente tú crezcas menos, seas menos productivo, ¿ya? Y que hay un cambio en las distribuciones de la biomasa, que es la masa viva que tienen todos los ecosistemas, ¿ya? Estamos viendo que la tolerancia termal difiere en términos genéticos y eso es un poco la respuesta que entregó Marcelo. No sabemos con exactitud cuánto difiere y cuáles son los árboles que son más capaces de sobrevivir estas olas de calor,
pero lo podemos empezar a ver en terreno, porque el quillay del lado izquierdo está seco y el quillay del lado derecho no. Entonces son esas cosas que todavía están por explorar y que son medio misterio para nosotros, por lo menos en estos minutos. Y las consecuencias que tiene esto, que los árboles bajen sus funciones y empiecen a crecer menos y empiecen a ser menos productivos, tiene que ver con servicio ecosistémico, ¿ya? Y finalmente son los beneficios que nosotros estamos obteniendo de esos árboles que están en este ecosistema que rodea la región metropolitana, ¿ya? Y que es de suma importancia porque gran cantidad de gente vive aquí, ¿ya? Entonces tenemos consecuencias tanto para remoción de material particulado, para control de temperatura, para desastres naturales, etc. Es ahí la importancia de entender este fenómeno, por qué está pasando y dónde está ocurriendo. Nosotros queríamos, con el estudio, constatar lo que era un fenómeno observacional. Como les dijo Marcelo, le gusta ir a la Quebrada de Ramón, insistentemente por WhatsApp los días domingos a las 9 de la mañana, oye, se están secando los árboles, y eso nos empujó un poco a, bueno, vamos, ya que tenemos estas parcelas permanentes, vamos y midámoslas de nuevo, y veamos qué pasa de forma objetiva, ya no solamente lo que yo estoy viendo en el cerro, sino que cuantifiquemos qué es lo que está pasando y vemos si efectivamente es un fenómeno transversal a la región metropolitana o solo de un lugar, ¿ya? Queríamos ver cómo estas especies de bosque esclerófilo responden a este estrés termal, a ver si todas las especies están fallando o son solo algunas. Entonces, por ejemplo, si es el espino el que está fallando, si es el quillay, o es un fenómeno que lo vemos transversalmente con todas las especies, ¿ya? Y queríamos tratar de empezar también a entender qué es lo que va a pasar en el futuro, determinar o tener la base para determinar si hay recuperación después o si no existe recuperación. Y para eso, como recalcó Marcelo y como recalca las personas del Ministerio del Medio Ambiente, es súper necesario el monitoreo, ¿ya? Entonces teníamos una ventaja en ese sentido porque teníamos medido el 2017, entonces teníamos un punto de comparación para ver cuáles eran las consecuencias de este tipo de olas de calor, ¿ya? No se ve muy bien abajo, pero queríamos también empezar a distinguir si había individuos que tenían una mayor resistencia a la sequía y las olas de calor, y eso solo lo podemos hacer midiendo, ¿ya? La distribución de las parcelas que nosotros teníamos, verde y rojo en el fondo, y verde son las que pudimos revisitar ahora el 2019, y las otras con el color rojo eran las que habíamos visitado el 2017, ¿ya? Agradecemos de antemano si hay algunos de ustedes aquí, los que nos permitieron entrar para medir las parcelas, porque es sumamente importante, como la buena voluntad de la gente que es dueño de estos terrenos, que te permitan entrar y te permitan ir a medir, ¿ya? No alcanzamos a hacerlas todas porque se nos acababa el tiempo y teníamos un mes para hacer todo este estudio, entonces recorrer esto toma su tiempo, pero logramos visitar 78 parcelas de las 111 parcelas originales que teníamos al año 2017. Ahí está. Como dijo Marcelo, visitamos distintos tipos de bosque, ¿ya? Desde el muy abierto hasta el denso, y hay algunos ejemplos fotográficos de cómo se ven esos distintos tipos de estructuras, ¿ya? Entonces queríamos ver si los bosques que tienen muchos árboles muy densos, que tienen determinadas especies más dominantes, tenían el mismo efecto las olas de calor que los bosques que son un poco más ralos, más dispersos, que se ven más tipo sabana, ¿ya? Y eso obviamente depende también de las especies que existan en esos lugares. ¿Qué es lo que medimos? Entonces comparamos estos 2 años y medimos lo que se llama el índice de área foliar, ¿ya? Con esa maquinita que está ahí arriba, que se llama septómetro, ¿ya? Y que lo que te mide es la cantidad de luz que baja bajo la copa. Y con eso nosotros establecemos el índice de área foliar, que como se ve en la imagen, mientras menos hoja y menos densa es más bajo, y a medida que aumento el tamaño de las hojas y aumento la cantidad de hojas, ese índice de área foliar es más alto, ¿ya? Entonces, obviamente, copas más densas tienden a tener un índice de área foliar más alto, ¿ya?
para yo evaluar cómo habían afectado estas olas de calor y pudimos ver qué cantidad de ese índice había disminuido, o sea, cuántas hojas o biomasa foliar habíamos perdido, y eso hace que pase más luz al suelo bajo el árbol, ¿ya? Al pasar más luz al suelo, se calienta más el suelo, hay más evaporación y sigue disminuyendo la humedad que tiene el suelo, que ya está seco, ¿ya? Entonces, de ahí un poco la importancia de medir esta área foliar, ¿ya? También evaluamos el porcentaje de la copa que estaba afectada y si este daño estaba aglomerado en una parte de la copa o estaba disperso en todo el árbol, ¿ya? Y esto lo hicimos de manera súper simple, estableciendo algunas categorías de daño, ¿ya? Entonces, un ejemplo, el primer árbol tiene un 10% de daño, este es ahí está, es un 10% de daño, mientras que este presenta ya un 70% de daño, donde el daño además es disperso en la copa. Entonces no está concentrado en un solo lugar, que uno podría decir, ya se le quebró una rama y por eso está las hojas muertas de ese lado, sino que ya es un daño que es más sistémico. Adicionalmente, nosotros medimos la intensidad de ese daño. Entonces, de las hojas que se ven con daño, de las hojas que se ven más secas en la copa, ¿cuán dañadas están? ¿Están en tonalidades verdes, quiere decir que están sanas, o están, se suponía que tenía que ser un verde grisáceo, pero PowerPoint no dio la posibilidad? Entonces, están un poco grises, o están ya amarillas, o más naranjas, o más rojas, ¿ya? Y en el fondo eso nos permitía ver cuán dañado estaba, si ya está a punto de morirse esa hoja, o todavía tiene la posibilidad de recuperarse, y todavía está haciendo algo de fotosíntesis. Entonces, ¿de qué nos servía medir este índice de área foliar? En que con eso podemos evaluar cuál es la cantidad de hojas que sigue haciendo fotosíntesis, que implica productividad y crecimiento. Podemos determinar la variación en la superficie potencial para depositación de contaminantes, ¿ya? O a su vez para absorción de otros contaminantes, que no necesariamente son material particulado, ¿ya? Podemos determinar cuál es la cantidad y la densidad de hojas para entregar sombra. Es distinto estar bajo un árbol que tiene una copa súper densa, cuando hacen 35 grados de calor, que estar bajo un árbol que tiene una copa más rala. O sea, los cambios en la sensación térmica van a ser distintos. Entonces, otra consecuencia. Y finalmente, la cantidad y densidad de hoja para la evapotranspiración, que ya es fenómeno como más a grande escala, en que estos árboles van a ayudar a bajar la temperatura general del ambiente, ¿ya? Y eso también depende de las hojas. Medimos entonces los cambios de funcionalidad a nivel de la comunidad, o sea, de estos bosques que pueden ser densos, semidensos, abiertos, muy abiertos. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Ya? Y lo que pudimos ver es que los bosques densos y los semidensos son los que están siendo más afectados, ¿ya? Y que eso es sumamente relevante para las consecuencias que dijimos anteriormente, ¿ya? Esta imagen de Cantalao, ¿ya? Del parque, del área natural Cantalao. Y como les dije que medimos el índice de área foliar, pudimos medir cuánto cambió esa área foliar en estos 2 años, ¿ya? Y como ven, en el denso, tanto, esto es Cordillera de los Andes, Cordillera de la Costa y Cuenca de Santiago, hay una disminución en el área foliar de esos bosques, ¿ya? Con las consecuencias que eso conlleva. Y en los semidensos, por lo menos en la Cordillera de los Andes y la Cordillera de la Costa, también estamos constatando el mismo fenómeno de disminución de área foliar. Los bosques que ya son abiertos o muy abiertos, por lo general no los vimos en tan malas condiciones, y dentro de eso el espino siempre funcionaba bien y estaba mejor que en el año anterior. Entonces nos puede estar dando una indicación de que el espino sí es, como se dice, como ultra perrado y sobrevive, y aún así está más potente funcionando en el sistema, ¿ya? En comparación con las otras especies del esclerófilo. Vimos también, evaluamos
cuál es el cambio que se produjo en área foliar a nivel de la especie. ¿Ya? Ahora nos salimos de la parte bosque y nos vamos directo a la especie. Y pudimos encontrar que todas las especies de interés en general reducen su funcionalidad. Y este evento es aún más intenso en la cordillera de la costa, ¿ya? Más que hacia el lado de precordillera andina. Entonces, hay un cambio en el espino, pero solamente en la cordillera de los Andes. La cordillera de la costa en general mejora su condición, ¿ya? Pero sí podemos ver que en todas las localizaciones, Quillay está sumamente afectado con intensos cambios en su área foliar y Litre también, ¿ya? Que son como las especies que prejuiciosamente uno piensa que van a ser como muy aperradas y van a seguir funcionando en este bosque esclerófilo, ¿ya? El peumo presentaba daño, pero no era tan evidente, ¿ya? Y eso lo pudimos ver porque el peumo siempre está más protegido en el ambiente, está menos expuesto a tanto calor y tanta sequía porque está más hacia sectores de quebrada o a ladera sur más bajo, entonces eso implica que esté menos expuesto, ¿ya? Y boldo, que nos pasó el muestreo pasado y este muestreo, es casi imposible encontrar. Ya en boldo nos estamos quedando sumamente cortos en general, entonces no pudimos medir mucha cantidad de boldo, así que de eso no podemos sacar muchas conclusiones. ¿Cómo se ve esto? ¿Ya? Entonces tenemos el mismo individuo de Quillay con el mismo otro individuo medio en mal estado, digamos, el año 2017, y cómo se ven los individuos al año 2019. ¿Ya? Y ya podemos ver una disminución en la cantidad de hojas que tiene este individuo de Quillay. Y este que ya estaba mal, podemos ver que ya perdió todo el resto de la masa que le quedaba viva, ¿ya? Entonces, en términos como observacionales, para no solo traducirlo en área foliar, así es como se va viendo, ¿ya? Entonces vamos a ver de todas maneras un cambio en el paisaje, cómo lo conocemos, si estas cosas siguen siendo más recurrentes, si estos eventos. La quebrada de Cantalao, les había mostrado la imagen anterior, esta se perdió un poco, pero así se veía, este es el mismo sector, el año 2017, verde, mientras que el año 2019 hay toda una línea de árboles café, ¿ya? Y estos no son árboles caducifolios, son perennes, entonces no deberían verse café. Entonces aquí es un poco más extremo y hablaba con el administrador del parque y decía que podía ser que habían sacado agua de más arriba, entonces eso se había traducido a un efecto acá como quebra abajo, pero igual es un fenómeno que es muy complejo y si vamos a seguir viendo esto se hace más complicado y va más dirigido a que nosotros tengamos que cuidar las fuentes de agua de las cuales se alimentan estos árboles también. ¿Ya? Lo mismo si uno lo ve en imagen satelital y como les mostró a Marcelo, él es súper capo en teledetección, entonces te puede evaluar qué es lo que pasa con la productividad de estas imágenes satelitales y pudimos ver la desviación de la productividad de la vegetación a un promedio de el 2016 al 2018, ¿ya? Que te da como el estándar, y cuánto el 2019 cambia de ese promedio, ¿ya? Todo está en la zona de Cantalao, y se puede ver que todo este bosque que está en ese sector, que además es un sector de quebrada, ha disminuido su productividad, ¿ya? Cabe destacar que todos estos puntitos azules de acá, que ustedes ven que están mejores, tienden a ser jardines o parques con pasto regado, ¿ya? Entonces también, además, como tenemos esta ola de calor, no solo estamos teniendo consecuencias en este sector, sino que también empezamos a regar más, a gastar más agua para poder mantener verde las áreas verdes, ¿ya? A nivel de las intensidades de los daños, entonces empezamos a ver, como les dije, los porcentajes de las copas afectadas, nuevamente, mismo individuo, 2 años distintos, ¿ya? ¿Cómo se va viendo? Hay un cambio en el color,
Ya no es ese verde intenso, sino que ya tiende a ser este verde más grisáceo, que quiere decir que está disminuyendo su capacidad fotosintética, ¿ya? Y encontramos que de los árboles que nosotros muestreamos, más del 70% de los árboles presentaba algún tipo de daño en la copa, ¿ya? Y el que es más afectado nuevamente es el bosque denso, ¿ya? Son los árboles que están siendo más agredidos en el fondo por estas temperaturas. Se ve bien dramático en rojo, pero pudimos ver que cerca del 70% de los árboles que nosotros medimos en lugares clasificados por el catastro como bosque denso presentaban algún tipo de daño en la copa. Y ese daño era del 75 al 100% de la copa. Entonces, un daño sumamente alto, ¿ya? Mientras que el bosque muy abierto es el que presenta menor de ese daño más intenso, ¿ya? En términos de la intensidad del daño, que era este color que presentaba, si era más verde grisáceo, más tirado para rojo, pudimos encontrar que más del 50% de los árboles presentaba un daño moderado a muy alto, o sea, desde el amarillo al rojo, ¿ya? Y 15% de los árboles que muestramos, ya el daño muy alto, en que ya se veía que el individuo estaba seco, ¿ya? Obviamente nos queda evaluar si ese individuo es capaz de recuperarse en primavera o no, pero independiente de eso, ya perdió su funcionalidad, o sea, todo lo que nos aportaba en este periodo entre marzo y octubre, que se empieza a recuperar un poco, ya se perdió, ¿ya? Y tampoco sabemos si solo va a sacar ramas como de las raíces nuevas de abajo, verde, y el resto va a quedar café igual. Eso tampoco lo conocemos. Entonces son cosas que tenemos que seguir evaluando. Entonces, ¿cómo se ve la intensidad del daño? Y cabe destacar que en bosque denso los individuos no dañados, o sea que no tengan algún tipo de cambio de color en su biomasa foliar, son muy bajos, ¿ya? Y obviamente los individuos tienden a ser más sanos a medida que me voy a bosque abierto, muy abierto. En términos de la copa afectada, ¿cuáles eran las especies que presentaban mayor afectación? Encontramos que quillay, peumo y litre son los que están más afectados, ¿ya? Y se ven tipos de daño más suaves, como esto, que es como distintas hojas secas, a daños mucho más extremos, como los de el lado izquierdo, ¿ya? Y esto es Quebra de Ramón, ¿ya? Y esto de acá no sé, no me acuerdo. Entonces también, en términos de las especies, entonces lo que pudimos ver es que el quillay es una de las especies que presenta mayor intensidad de daño, ¿ya? Entonces eso quiere decir mayor cantidad de árboles con las ramas, o sea, con las hojas café o las hojas rojas, ¿ya? Mientras que el espino es el que presenta en menor cantidad de sus individuos daños más extremos, ¿ya? Entonces, por lo general, la intensidad del daño es de moderado a muy alto, donde un 40% del litre tiene este daño y un 60% de los quillay, ¿ya? Entonces está dañando todo lo que es nuestro bosque esclerófilo de la región metropolitana. La quinta es un poco distinto porque tiene la vaguada, así que no está sufriendo tanto daño, pero sí el que tenemos acá, y es el que podemos nosotros como ciudadanos de Santiago tener un contacto mucho más cercano, ¿ya? Se me lo va a pasar para no pasarme el tiempo. Entonces, resumiendo, lo que pudimos encontrar es que gran parte de las especies del bosque esclerófilo están siendo afectadas por la sequía, ¿ya? Los bosques densos y semidensos son los que están siendo más afectados, entonces son los que tienen estos árboles más grandes, de mayor altura, son los que están percibiendo el mayor daño, ¿ya? Y las especies que están mostrando mayor daño es quillay y litre. Obviamente el evaluar boldo y peumo es un poco más difícil porque tendría que ser establecer nuevas parcelas donde encontráramos estos individuos y ya hacerlo más dirigido, ¿ya? Las implicancias que tiene esto
es para servicios ecosistémicos, como les mencioné antes, tiene que ver con remoción de CO2 de la atmósfera, eso tiene implicancias para cambio climático, tiene que ver con disminuciones de las temperaturas, implicancias para cambio climático, tiene que ver con la capacidad que tienen esos árboles para remover contaminantes, tanto el contaminante del aire como contaminantes del suelo eventualmente, y tiene que ver con biodiversidad. Estos árboles y este tipo de bosque, el bosque denso, es casa de cierto tipo de aves y de cierto tipo de animales, igual al bosque semidenso. Y en el fondo se van a empezar a quedar sin casa. Entonces tiene implicancias también para la conservación de especies de fauna. ¿Ya? ¿Qué nos queda a nosotros en el futuro y qué es un poco lo que queremos tratar de aportar? Vamos a volver a monitorear esto, como mencionó Marcelo, a fines de la primavera, ¿ya? De manera de poder determinar realmente cómo están respondiendo estos árboles, cuáles se están recuperando, y eventualmente sería ideal poder entender como la variabilidad genética que existe entre los individuos de cierta especie que están respondiendo bien y los que no a estas nuevas condiciones, ¿ya? También ideal sería hacer una evaluación fisiológica, en el fondo, cuál es el minuto o cuál es la combinación entre humedad del aire, temperatura, humedad del suelo, qué se tiene que producir para que estos árboles caviten, ¿ya? Y en el fondo que caviten es que lo están tirando del aire, el aire está tan seco que está tratando de sacar agua del árbol, y por otro lado el suelo está tan seco que también está tratando de sacar agua del árbol, entonces tira y las células se terminan rompiendo. Y ahí es donde se produce la cavitación y la muerte. Ya eso no se puede recuperar una vez que el árbol cavita, ¿ya? Entonces también el empezar a evaluar si en qué minuto el quillay, en qué minuto el litre está cavitando y ver si eso también tiene relación con la variabilidad genética que tiene la especie, ¿ya? Evaluar también las condiciones físicas del ambiente ante esta sequía y calor, cómo está respondiendo la parte precordillera andina, a diferencia de la cuenca Santiago, a diferencia de la cordillera de la costa, ¿ya? Y eventualmente, y esto es más como nuestras ganas con Marcelo, es de lograr generar una estrategia que ya sea comunitaria, en que nos involucre a nosotros como personas, en qué puedo hacer yo para empezar a aportar a esto. Es cierto que no vamos a resolver el tema de aumento de temperatura, pero cómo podemos ir aportando pequeños granos de arena para que esto de alguna forma no sea tan extremo, ¿ya? Y para eso es sumamente importante de nuevo el monitoreo, ¿ya? Lo que está haciendo el ministerio en ese sentido es súper importante, pero nosotros a lo mejor también como ciudadanos podemos empezar a sacar fotos, a mostrar los eventos que son observacionales, ¿ya? Y que nos permiten también a nosotros como científicos tener como más soporte para seguir la investigación. Eso es, gracias.